Muy buenos días. Continuando con el capítulo 27. Bueno, empezando capítulo 27. Vamos a leer versos del 1 al 17. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y esto, queridos hermanos, familia, hermanos en la fe, es palabra del Señor, y lo creemos ser verdad, y en ella encontremos sabiduría para poder guiarnos en nuestro día a día. Amén. ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga. Un poquito más tarde de lo de costumbre, pero siempre siguiendo la lectura de la palabra del Señor, empezando en el capítulo 27. Hay 44, 45 versos, o versículos, 46, de hecho. Vamos a dividirlo por lo menos en 2 o 3 partes. Es una historia completa en el capítulo, que podríamos verlo así, pero vamos a ir empezando poco a poco para digerirlo de una mejor manera. Y sé que la palabra del Señor trae siempre algo que nos enseña. Y el día de hoy nos va a enseñar acerca de qué es lo que hace la mentira y qué es lo que dice la palabra del Señor y qué es lo que dice Dios acerca de la mentira también. Y podemos ver, ¿no?, que Isaac, ya de edad avanzada, ya quedándose ciego y sintiendo que la muerte se acerca, quiere bendecir a su hijo para poder transmitirle a través de esa bendición como primogénito. Se transmitía 3 cosas a las generaciones, y hablamos un poco brevemente la última vez, pero lo que se transmitía en esta bendición para el primogénito era el liderazgo de la familia, la herencia del patrimonio material y el patrimonio cultural y espiritual.
Y en la familia patriarcal, dice un comentario, la bendición incluía la transmisión de las promesas de Dios de tierra, nación y propósito misionero universal. Era una cosa grande. Anteriormente habíamos visto como una interacción privada entre Jacob y Esaú, en la cual Esaú había vendido su primogenitura por una comida, ¿verdad? Por un guiso rojo. Por eso se le llamaba Edom. Pero ahora viene el momento en el que debe ser bendecido. Y tal vez aunque Esaú no había dado el valor que tenía, o no había entendido el valor que tenía. Y yo pienso que incluso Jacob tampoco entendía lo que él estaba tratando de negociar anteriormente con su hermano. Pero eso estaba en juego en este momento. El seguimiento de la promesa de Dios, que tenía que cumplirse y que tiene que cumplirse. Pero vemos que aparece el personaje de la mamá, ¿verdad? Y Rebeca estaba oyendo, dice. Cuando Isaac a Esaú hablaba, cuando Isaac hablaba a Esaú, su hijo. Y como en muchas circunstancias, a veces queremos ayudar a la promesa de Dios. Y tal vez no es el momento adecuado ni la manera adecuada. Porque prácticamente mintieron. Y todo empezó y fue elaborado por Rebeca. Pero, ¿qué pudo haber sido las razones por las que Rebeca pudo haber mentido? Bueno, de los datos que conocemos, ella podría haber conocido la justificación y el deseo que Jacob de ser recipiente de la bendición. O sea, ella pudo haber escuchado cuando Jacob habló con Esaú para su primogenitura y tal vez como favorito de su mamá, él le pudo haber dicho, a mí me encantaría poder tener una bendición. Recuerden también la profecía que ella había recibido cuando ella decía anteriormente, en los capítulos anteriores, donde ella decía cuando le fue dado la bendición de poder quedar embarazada, y decía, bueno, si todo está bien, ¿por qué es que me estoy sintiendo mal? En otras palabras, ¿verdad? ¿Por qué es que estoy sintiendo esta constante pelea dentro de mi vientre? Y entonces ahí decía, la promesa decía, ¿verdad? Que en tu vientre, Rebeca, hay dos naciones y el mayor va a servir al menor. Entonces, en esa lógica, ella pudo haber tomado esa decisión de suplantar al que debía recibir por ley y tradición. Pero había otra también. Y eso lo leímos al final del capítulo 26. Era los versos 34 y 35, donde dice que Esaú, de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Quiénes eran los eteos? Eran cananeos, eran personas y era un pueblo idólatra de dioses paganos. Entonces por eso dice que fue de amargura de espíritu para Isaac, para Rebeca. Entonces el casamiento de Esaú con las cananeas pudo haber también haber sido un impulso incluso más de ella ayudar a su hijo a que cumpliera lo que su nombre mismo decía. Jacob significa suplantador, el que engaña. Qué importantes son los nombres bíblicos también aquí para tomar en cuenta. Pero qué importante también entender que la mentira no es algo que lleva, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que causó esto y la animosidad entre la familia. O sea, una familia disfuncional como las que tenemos hoy en día, ¿verdad? Con mentiras, con engaños, y pensamos que lo estamos haciendo para el bien de nosotros o incluso a veces para el bien de Dios, para querer ayudarle. Pero dice la palabra de Dios y tenemos que tomar en cuenta esto. Jesús mismo en Juan 8:44 dice que cuando le está hablando a los fariseos, le dice que ellos son hijos del diablo. Porque dice, porque él es mentiroso y padre de mentira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él hablándole a los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio, hablando del diablo, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Palabras fuertes de Jesús que también hasta el día de hoy resuenan y deben de resonar en nuestro corazón. Dice Proverbios también, Proverbios 6:16, dice que hay 6 cosas que Dios aborrece. Y dentro de las 6, imagínense, incluye la de la mentira. Dice, los ojos altivos, verso 17, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y mire el verso 19 una vez más. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Más adelante esta mentira de Rebeca, iniciada por Rebeca y seguida por Esaú, o por Jacob, perdón, iba a traer discordia entre él y su hermano. Por contraste, entendemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso es en Números 23:19. Ahí nos está diciendo, Dios es Dios, no necesita ser mentira. Por eso dice la palabra más adelante también, que cuando tu sí sea sí y tu no sea no, dice en Santiago. Debemos también tomar responsabilidad cuando cometemos los errores, como mencionaba también en una meditación anterior. Es cierto, nos podemos equivocar, pero tomemos responsabilidad. No tratemos de cubrir un problema o una equivocación con una mentira y otra, porque eso va a traer, como dice la palabra, va a traer enemistad también en la familia y es algo que Dios aborrece. ¿Queremos complacer a Dios? Busquemos no mentir. Y recordando lo siguiente, Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento, son su alegría. Creo que la palabra de hoy es muy clara para cada uno de nosotros. Un reto en el que es fácil reconocer y que venga a nuestra mente las cosas en las que mentimos, en lo que hacemos, por tratar de evitar entrar en un problema o por un beneficio propio, o les decía, como tratando en el bien de servir a Dios, poder hacer algo que no está bien. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por la palabra que nos permites compartir con mis hermanos, familia, amigos, cualquier persona, Señor, que va a entrar a escuchar y a ver esta meditación, que sirva de una instrucción para su vida, así como lo es para la mía. Señor, ha sido muy claro también que la mentira no es algo que tú toleras, que tú aborreces la mentira. Y nosotros como hijos tuyos queremos ser agradables a ti. Y una de las cosas es, tú nos estás diciendo, no mienta, hijo, no mienta, hija. Señor, yo te pido para que entendamos que no tenemos que tratar de cubrir cosas que no están bien, añadiendo engaño. El engaño solo trae destrucción para nosotros mismos y para nuestra familia. Que el día de hoy, Señor, traigamos y hablemos una palabra que sea palabra tuya, palabra de verdad. Y aunque parezca incómoda, Señor, que danos las palabras para poder decirlo de una manera que no daña a otros, es cierto, pero que sea una palabra de verdad, porque hablando verdad vamos a traer incluso mejor resultado y honra al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Y que la verdad esté en nuestra boca, pero esa verdad que es reflejada a través de tu palabra. Bendito sea, Señor. Y todo esto lo oramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya sabe, no hay que mentir. Empecemos un pasito a la vez. Hay que seguir adelante y confiando en el Señor. Seguimos con esta historia en nuestra próxima lectura, Dios mediante el día de mañana o el día siguiente. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima vez. Bendiciones.